Muy bien, vamos a orar. ¿Qué les parece para empezar? Señor, muchas gracias en esta hermosa mañana por esta oportunidad de estar aquí, Señor. Te pedimos que hables a nuestras vidas, que nos ayudes a poder aprender el día de hoy, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho hasta hoy. Bendice este momento. Ayúdame, por favor, Señor, a expresar, a explicar lo que tú me hablaste en la semana a través de la Biblia, Señor. Ayúdanos, por favor. Prepara nuestro corazón, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El tema de hoy es corazones rotos, vidas restauradas. Como vimos este video, es una serie que se llama Redefinidos. ¿Por qué redefinidos? Porque lo que nos define es nuestro pasado. Lo que nos define es lo que nosotros aprendimos en la casa, en la escuela, en la oficina, con o sin vitacilina. Lo que aprendimos en nuestra vida es lo que nos trajo hasta el día de hoy. Por ejemplo, cuando alguien se casa, ¿qué piensa del matrimonio? Pues lo que ha aprendido de sus amigos, amigas, telenovelas, Hollywood y sociedad. Entonces, eso es lo que ha definido nuestra vida. De tal manera que ahorita muchas personas dicen, pues es que la vida es así, me toca esto y eso es lo que yo soy. Pero Dios puede redefinir al ser humano. De hecho, hace 2000 años vino Dios mismo, la persona de Jesucristo a la tierra, precisamente a hacer todo nuevo en todo aquel que cree en Él. Jesús vino a redefinir la historia de la humanidad, tan así que partió el tiempo en antes y después de Cristo. Cada vez que usted retira algo de la tarjeta en un cajero y le dan un ticket o un comprobante, y ahí viene una fecha, cada vez que usted hace eso, usted está proclamando que Jesucristo vino, porque aparece una fecha, pero ¿por qué 2025? ¿Por qué no 6000 y algo o 4000 y algo? ¿Por qué? Porque Dios vino a partir el tiempo de antes y después de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, aún alguien ateo está anunciando a Dios. Cuando hace un cheque y pone eso, estás anunciando. ¿Por qué? Porque Dios vino a redefinir al ser humano. Entonces, a veces tenemos corazones rotos y no sabemos ni por qué. Hoy le voy a explicar algunas cosas muy importantes respecto a esto. Dios vino a restaurar nuestras vidas. Dios no solo vino para que entendamos el mensaje de la cruz y ya, nos reunamos, cantemos. No, Él vino a restaurar nuestras vidas. Si estás definido por algo, tal vez usted es definido por una persona de un carácter difícil, una persona muy mandona, una persona muy depresiva, una persona muy inconstante o cualquier otra cosa, Dios puede redefinir todo eso. De hecho, Dios no vino a llamar gente disciplinada, amorosa, perfectos, con puros 10 en la escuela. Dios no vino a llamar a puras personas así. Todos necesitamos. Hay gente que dice, no, pues a mí nunca fui sobresaliente, nunca fui esto, nunca fui acá. Fui siempre un medio loser. En la prepa, pues no. Dios vino por esas personas. Yo siempre destaqué, Dios vino por esas personas. Dios vino a redefinir, porque si usted se destacó mucho y usted es alguien muy que desarrolla en muchas áreas que hace, con excelencia y bien, puede tener un problema con la autosuficiencia. Y la autosuficiencia, tanto la autosuficiencia como el sentirse fracasado, son tan peligrosos, son igual de peligrosos. Entonces, en esta serie vamos viendo tema por tema cómo Dios puede redefinir todo. Entonces va a encontrar muchas cosas que usted está haciendo y dice, ay caray, yo no había entendido eso, estoy equivocándome en esto, porque estamos redefiniendo en base a lo que Dios enseña. Entonces, es normal que se sienta raro. ¿Sí me explico? Cuando usted se ve en una foto, los de 40 a 60 años, levanten su mano, por favor. Ay, no les dé pena. Ok. Cuando ve una foto de cuando tenía 19 o 20 años, así como que vemos una foto de esas y así como que, ay, pues qué caray, ¿verdad? Mira nomás, Señor, ¿a dónde hemos llegado? Ay. Y ve uno la foto y uno piensa, aquellos tiempos, ¿no? Qué bonito. Quedaron atrás. Ahora es otra realidad y te ves al espejo. O sales una foto. Hay personas que se usan, ¿no? Poner una foto con los hijos cuando estaban chiquitos y luego ya una foto con los hijos grandes. Pero cuando las checas, dices, válgame, mira nomás.
es igual. En una serie como esta es normal sentir que, híjole, yo pensaba esto de mí, pero resulta que es esto de mí. ¿Por qué? Porque para redefinir necesitamos vernos como Dios nos ve primero. Mucha gente no le gusta ir a una iglesia porque lo que escucha le hace darse cuenta que hay cosas que tiene que cambiar en su vida o va a terminar mal. Pero entonces, ¿cuándo va a tratar con eso? Es como el cáncer, siempre lo digo, es como el cáncer o cualquier enfermedad terminal. ¿Mejor no me diga nada? No, pues mejor vamos a tratar con eso a tiempo, ¿no cree? Usted no vino por casualidad. Lo siento mucho, usted no vino por casualidad. Vino porque Dios usó a alguien para invitarle y Dios va a hablarle el día de hoy a través de su servidor. Yo no soy Dios, ni mucho menos. Yo no perdono pecados, yo no hago nada de eso. Es Dios quien lo hace. Pero lo que vamos a ver está en la Biblia. ¿Ok? Muy bien. A los niños pequeños, ¿se ha fijado que a los niños pequeños llegan una edad, no sé si es como a los 2 o 3 años, que empiezan a preguntar, ¿y por qué? ¿Por qué? Una de las personas más preguntonas que he conocido se llama Priscila Cano. Aquí se está riendo. Es que ya no puede venir porque está en El Paso, ya está en el proceso de su residencia y todo eso. Entonces, pero aquí está su esposo. Y Priscila preguntaba por todo, ¿por qué? Realmente con Priscila yo adquirí un doctorado en responder a por qué. Papi, ¿por qué entonces si Dios dice que ayudemos? Allá había 6 personas con frío en la calle, ¿por qué no les das tus 3 chamarras que tienes? Hacía preguntas muy así. Entonces, los niños entran a esa etapa del por qué, pero los adultos hacen esa pregunta también, pero esa pregunta es la fuente de mucha frustración en nosotros. Si usted se fija, la pregunta ¿por qué? Detona en nosotros mucha frustración. Hay personas que tienen una enfermedad, pierden un ser querido, las termina su novio o su pareja se divorcia, no sé. Y hay personas que entran a una etapa donde dicen, ¿y por qué? Y ahí pueden durar 30 o 40 años y de ahí nunca salen. Los niños quieren saber acerca del mundo que los rodea, pero los adultos quieren saber por qué sufren. O sea, los niños, ¿y por qué esto? ¿Por qué los aviones vuelan? ¿Y por qué aquí? ¿Por qué allá? Pero los adultos lo preguntan, ya no como los niños, ya lo preguntamos o lo preguntan porque quieren saber de dónde viene el dolor. Quieren saber por qué se sufre y por qué entonces me pasó esto. El colmo es que una persona me decía, entonces Dios puso muchos árboles con frutos, pero uno de esos árboles, le estaba yo enseñando Génesis en la Biblia, pero les dijo Dios, pueden comer de todo. Hay 1900 árboles aquí a menos de 1 kilómetro. 1900 o 3000 o 4000 árboles, los que usted guste. Pueden comer de todo. Aquí está este supermercado, Soriana o Esmar o Costco, lo que sea. Aquí está. Puedes agarrar de todo lo que necesites, lo que quieras, menos de esta vitrina en específico, este cajoncito no. Esto no. Y esta persona me preguntó, ¿y por qué puso ese árbol ahí Dios? O sea, el hombre tratando de, ¿por qué? Entonces, cuando hay dolor en nuestras vidas, todo tiene un motivo, todo tiene una causa. Pero hay ocasiones en que no entendemos lo que sucede y entonces preguntamos ¿por qué? Pero muchas de las cosas que nos pasan son cosas que nosotros mismos nos provocamos. Hay que diferenciar entre una prueba que no tuvimos nada que ver y un problema del cual estamos cosechando consecuencias. ¿Me estoy explicando? He mencionado algunas veces aquella canción famosa de los 60s o no sé qué años. Mis papás la ponían cuando yo estaba chiquito. ¿Roberto Jordán? Algo así. Dice que iba en un carro manejando a más de 100. Iba a decir, iba a más de 100. Iba manejando la criatura y finalmente se estrellan y todo, pero era de noche. No vio un letrero que no vio porque iba a exceso de velocidad. Prendió las luces para ver, pero ¿desde cuándo las tenía que traer prendidas? Pasó a exceso de velocidad, no vio un letrero y el carro volcó y entonces su esposa muere. Allá te espero donde está Dios. Él ha querido separarnos hoy. Resulta, Dios quiso separarnos. O sea, y luego él dice, ¿por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor
me la quitó. O sea, así hay muchas cosas totalmente absurdas en la vida que en ese cuestionamiento culpamos a Dios, y eso ha hecho más daño que el ateísmo en realidad. Entonces, por ejemplo, si una persona se enferma, mi caso, yo me enfermé hace ya mucho tiempo de neumonía. Y las primeras 2 semanas yo traté mal la neumonía. Fui con médicos, me autorreceté porque traía solamente tos. Me autorreceté y así fue todo. Ya cuando fui con el médico ya han pasado 2 semanas. Ya el tratamiento que me dio el médico no fue tan eficaz. Y luego me dieron otro tratamiento y luego otro tratamiento y ya se me complicó. Duré 2 meses sin ir a la iglesia. De tanta tos, me dio neumonía, así quedé como osito panda, porque se me reventaron todos los vasitos alrededor de los ojos, y los ojos se me llenaron como de sangre, lo blanco. Tenía hasta bolsitas de sangre del esfuerzo. De hecho me decía el doctor, tose, dice, porque si te aguantas la tos, se te pueden botar los ojos de tanto esfuerzo que tienes. Es muy peligroso. O sea, yo estuve a punto de morir, pero muchas veces, si desde el principio hubiera ido con ese médico, tal vez hubiera sido todo distinto. Lo traté como algo normal. Una persona, un niño o una niña tenía un golpe en su cuerpo, lo trataron normal con una pomada, resulta que era cáncer, se trató hasta después y ya fue muy tarde. Entonces, muchas de las cosas, muchas de las batallas, de las enfermedades, de los problemas económicos son consecuencia de algo que nosotros no tratamos a tiempo. Pero tendemos a preguntar, ¿y por qué Dios lo permitió? O sea, lo hacemos nosotros, pero le preguntamos a Dios. ¿Me estoy explicando? Entonces, vamos a hablar bastante de eso hoy. Cuando vemos la vida de Job, por ejemplo, vemos que era un hombre temeroso de Dios, un hombre íntegro. Temeroso en la Biblia significa una persona que respeta demasiado a Dios y lo obedece. Eso es temeroso. Un hombre íntegro, pero que en un momento perdió todo lo que tenía. Abra su Biblia conmigo en el libro de Job, por favor. Ahí está por la mitad, más o menos. Job capítulo 1, versículos 1 al 22. Sí, acá está ya en la pantalla. Voy a ir leyendo. Sígame por favor, ¿ok? Job capítulo 1, versos 1 hasta el 22. Todo el capítulo 1 vamos a leer. ¿Sí? ¿Listos? Voy a leer. Dice, había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 burras. También tenía muchos sirvientes. En realidad era la persona más rica de toda aquella región. Los hijos de Job se turnaban en preparar banquetes en sus casas, a invitar a sus 3 hermanas, celebraban con ellos. Cuando las fiestas terminaban, a veces después de varios días, Job purificaba a sus hijos. Se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque pensaba, quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. O sea, los hijos tenían de repente actitudes, eran medio parranderos. Entonces, ahí está ese antecedente, ¿ok? Eran parranderos, y Job se preocupaba por ellos porque ellos tal vez no estaban buscando esa integridad. Dice, un día los miembros de la corte celestial llegaron, déjeme avanzo aquí. Sígame hasta el verso el 12 al final, dice. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor. Dice, un día cuando los hijos y las hijas de Job, o sea, para omitir eso, para no entrar mucho en tiempo, Satanás va a tentar a Job, como tienta y trata de desviarnos a cada uno de nosotros. Verso 13. Un día cuando los hijos y las hijas de Job celebraron en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a la casa de Job con las siguientes noticias. Sus bueyes estaban arando y los burros comiendo a su lado. Cuando los sabeos nos asaltaron, robaron todos los animales y mataron a los trabajadores, y yo soy el único que escapó para contárselo. ¿Sí? Mataron a los trabajadores. Verso 16. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó otro con esta noticia. Cayó del cielo el fuego de Dios. Note esto. Satanás es quien iba a provocar todo esto, pero el mensaje es, Dios mandó fuego. No, este es un registro bíblico donde
O sea, la gente piensa que Dios es el que causa mal. Sí, déjeme hago un paréntesis rápido porque se me va a olvidar. En Los Ángeles, California, en las compañías de seguros, en una de las cláusulas dice, está protegido contra incendios, terremotos, bla, 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 pero luego dice, en fin, todos los eventos causados por Dios. Así dice en la cláusula de seguros, creo que es de Mutual Omaha o una de esas empresas. O sea, hay la idea de que Dios causa mal. Pero entonces dice, mientras este mensajero todavía hablaba, llegó con esta noticia: cayó del cielo fuego de Dios y calcinó a las ovejas y a todos los pastores. Eso es impresionante. Y yo soy el único que escapó para contárselo. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó un tercer con una noticia. ¿Ha tenido un día malo? Este nos lleva a todos de calle. 3 bandas de saqueadores caldeos robaron sus camellos y mataron a los sirvientes. Yo soy el único que quedó para contárselo. No había terminado de hablar el tercer mensajero cuando llegó otro con esta noticia. Sus hijos e hijas estaban festejando en casa del hermano mayor. Y de pronto un fuerte viento del desierto llegó y azotó la casa por los 4 costados. La casa se vino abajo y todos ellos murieron. Yo soy el único que escapó para contárselo. Job se levantó. Oiga, qué noticias, ¿eh? Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar. Así dice, para adorar. Y dijo esto, mucha atención. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. ¿Usted entiende eso? Yo a veces no lo entiendo. Yo no lo he entendido toda mi vida. Ahorita lo entiendo. Pero hace muchos años yo no lo entendía. Dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía. ¿Me está siguiendo? Y el Señor me lo ha quitado. O sea, si Dios te lo dio, ¿por qué no te lo puede quitar? ¿Por qué no? Porque es mío. No, tiempo. La fuente de ingresos, la fuente de salud, todo te es dado, pero se te puede quitar. Ahora, dice, el Señor me lo ha quitado, alabado sea el nombre del Señor. Job tiene aquí también un entendimiento raro. Dice, Dios me quitó esto. No, no fue Dios. No fue Dios. Verso 22. A pesar de todo, aquí está, desde aquí se muestra toda la síntesis del libro de Job. A pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. O sea, él está diciendo que el Señor me dio y me quitó en el sentido de que, aunque fue el diablo, por encima del diablo está Dios. Y Dios finalmente es soberano sobre todo. Job no pecó porque no culpó a Dios. Es uno de los textos más impresionantes de la Biblia. Luego sigue. Job 2, versos 7 al 10. Job capítulo 2, versículos 7 al 10. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con terribles llagas en la piel. O sea, sigue. Desde la cabeza hasta los pies. ¿Ese fue quién? Satanás. Sigue. Con un trozo, Job sentado entre cenizas, se rascaba con un trozo de teja. Su esposa, su ayuda idónea, su compañera fiel, le dijo, ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Vaya ayuda que tenía este hombre. Entonces, mucha atención. Cuando hay tragedia, nosotros nos hacemos varias preguntas muy importantes. ¿Sí? Si quiere puede ir completando conmigo. ¿Es justo que me pase esto? Esa es la primera pregunta que nos hacemos. ¿Es justo que me pase esto? Pensamos que no es justo. Ahora, dice la Biblia, escuche bien lo que voy a decir, dice la Biblia que Dios se expresó de Job y dijo, Él es el hombre más íntegro de toda la tierra. Aquí ninguno de nosotros somos como Job. Entonces, sin embargo, Job también cuestionó eso, también batalló.
Pero nosotros decimos, ¿es justo que me pase eso? Voy a la iglesia, ayudo a la gente que puedo, me porto bien, le hago el favor a Dios de leer la Biblia, hasta mosna a Dios, hasta hago esto. O sea, tenemos un concepto muy equivocado de la vida. Entonces nos preguntamos, ¿es justo que me pase eso? ¿Por qué a mí? La pregunta es, ¿y por qué no? Pues porque soy yo, el gran David. Así actuamos. No lo decimos, pero actuamos de esa forma. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Lo que estoy hablando en este tema es quebrar la raíz que a usted le ha afectado en ser dañado y molestarse con Dios. Porque eso no te va a permitir ser redefinido por Dios. Mire, ¿qué hice para merecer esto? ¿Se ha preguntado eso alguna vez? Yo creo que todos. ¿Qué hice para merecer esto? Lo vemos en las películas y en las novelas. ¿Qué hice yo para merecer esto? La tercera, ¿por qué Dios guarda silencio en mi dolor? Esa es otra. ¿Por qué Dios guarda silencio en mi dolor? ¿Por qué Dios no me saca de este problema? ¿Se fija que eso es lo que a veces decimos? ¿Por qué Dios no me saca de este problema? ¿Por qué a mí solamente? Mucha gente dice, ¿por qué Dios no me sana y ya? Hoy le voy a responder por qué. Con la Biblia. Job capítulo 2 versos 11 al 13. Dice, cuando 3 de los amigos de Job, ¿está conmigo? Cuando 3 de los amigos de Job se enteraron de la tragedia que había sufrido, viajaron juntos desde sus respectivos lugares para consolarlo y confortarlo. Sus nombres eran Elifaz, el temanita, Bildad, el suchita y Zofar, el naamatita. Ahí tiene nombres para su hijo si quiere, si se anima. Cuando vieron a Job de lejos, apenas lo reconocieron. Con fuertes lamentos rasgaron sus vestidos y echaron polvo al aire sobre sus cabezas en señal de dolor. Eso era algo que se usaba en el Oriente Medio. Dice, entonces durante 7 días y 7 noches se sentaron en el suelo junto a Job y ninguno le decía nada porque veían que su sufrimiento era demasiado grande para expresarlo con palabras. Ahora, hay 2 cosas importantes que vamos a ver de Job. Podemos ver 100 cosas en la vida de Job, pero nada más 2 vamos a ver, que creo que resumen la mayoría. Número 1. Job, en su enfoque de encontrar una respuesta al sufrimiento, comenzó a cuestionar a Dios y a justificarse. Job, en su enfoque de encontrar una respuesta al sufrimiento, comenzó a cuestionar a Dios y a justificarse. ¿Les suena conocido esa actitud? Típicamente decimos, pues yo no he matado a nadie, he sido buena persona. He tratado de estar en la casa, he tratado de darles lo mejor. O sea, me he esforzado en mi trabajo, he hecho aquí, he hecho allá. O sea, empezamos a justificarnos. Y la otra es que comenzamos a cuestionar a Dios. La Biblia dice que Job nunca negó a Dios, pero sí cuestionó por qué si soy tan íntegro. De hecho, hay textos donde él dice, me propuse nunca en mi vida mirar a una mujer y desearla sexualmente. He sido íntegro delante de ti. Si usted lee en detalle Job, se va a dar cuenta que él dice decenas de características que él hizo adecuadamente. Ninguno de nosotros ha hecho lo que Job. Nadie tiene el estándar de integridad como él. Entonces, él estaba argumentando a favor suyo. Oye, pues lo entendemos, todo lo que pasó. Si cuando le roban el carro a uno, o que estás enfermo de algo, así, la gente, ¿y por qué? O si no te dan el ascenso que estabas esperando, hay gente que se le acaba el mundo. Imagínese a Job lo que le pasó. Fue algo muy, muy difícil. Hay gente que deja de buscar a Dios y de ir a una iglesia porque termina una relación sentimental y piensa que Dios no le ayudó. Eso es falso. Eso es falso. Tal vez desde el principio esa relación no debió haber sido. Hay personas que inician están en un trabajo y Dios los mueve,
¿Por qué cuando empecé a buscar a Dios me movieron de trabajo? Eso no es justo. Es que no alcanzas a ver más allá. No sabes lo que va a pasar más adelante. Vamos a responder a todo eso. En Job 3, bueno, ahí están los amigos con él. Finalmente en Job 3, del 1 al 3, Job habla, dice, por fin habló Job. Y vea lo que dijo Job. No maldijo a Dios, pero sí dijo, maldigo el día de mi nacimiento. ¿No le ha pasado a usted eso? Y para eso nací. O sea, ¿a qué nací, hombre? ¿Por qué nací en esta época? ¿Por qué no nací en la Edad Media? ¿Estaba peor? Que sea borrado, dice así, que sea borrado el día en que nací y la noche en que fui concebido. Ahora, eso estamos hablando de un extremo, pero es que lo que le pasó fue muy extremo. El significado de la vida, escuche bien, no se debe basar a cómo nos sentimos. Por eso hay tanto dolor en la humanidad. Nunca base su vida a cómo se siente, porque los sentimientos no alcanzan a ver más allá. Los sentimientos son muy engañosos. La Biblia dice que el corazón, o sea, los sentimientos, es lo más engañoso que tenemos. Así dice la Biblia. No hay nada más perverso y engañoso que el corazón. Se refiere a esos sentimientos. Si usted se fija cuando hay un pleito en la casa, en el matrimonio o en cualquier parte, los sentimientos están allí. Lo vimos hace poquito en una entrevista en la Casa Blanca. Estaban los sentimientos a flor de piel. A pesar de lo que pase, escuche bien, nada ni nadie, quiero que guarde esto en su corazón, a pesar de lo que esté pasando o vaya a pasar, nada ni nadie te puede quitar el amor de Dios. Nada ni nadie. De hecho, al último lo que va a quedar es el amor de Dios. Tus papás pueden morir un día porque es lo natural y te vas a quedar solo sin ellos. Tu esposa o tu esposo pueden fallecer, tus hijos pueden no estar contigo, el trabajo se puede terminar, puedes sufrir una incapacidad permanente y ya no puedes trabajar ni producir economía. Puede pasar algo así. Lo único que va a quedar es el amor de Dios en tu vida. Por eso conviene acercarte y ser redefinido por Él, para que tu vida sea basada en Dios y en su amor, en su relación cercana con Él, no en base a tus logros, no en base al avance económico en tu vida. No es malo avanzar en eso, no es malo tener un negocio, una empresa, es bueno eso, pero no puedes basar tu vida en eso. Pero el hecho de que Dios nos ame no significa que no va a permitir el sufrimiento. Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción. Ahora, todo mundo tiene aflicción. La mentira que el diablo pone es precisamente esa, o sea, ¿por qué si Dios te ama, por qué permite el sufrimiento? Eso es algo equivocado, totalmente equivocado. El amor de Dios no puede ser medido o limitado por lo mucho o poco que sufrimos. Mucha gente mide el amor de Dios por, a ver, si voy a la iglesia y me va todo bien, entonces Dios me ama. Y cuando ya tengo problemas, Dios ya no me ama. Eso es equivocado. ¿Sí? En su dolor y desesperación, Job hizo muchas preguntas. De hecho, hay un texto en Job 3:20, si quiere anótelo como referencia ahí en su boletín. Él dice, ¿y para qué dar a luz a los desdichados? O sea, llama a un bebé que van a ser desdichado porque así le va a ir. ¿Y por qué dar vida? O sea, ¿por qué dar a luz a los amargados? O sea, dice, algunos jóvenes de hoy dicen, ¿y para qué tener hijos? Con el mundo como está, de hecho a nivel mundial la tasa de natalidad está a la baja, pero sí mal. Tiene mucho que ver con eso. Mientras estamos enfocados en él, en el por qué, nada va a cambiar. Escuche bien, si usted tiene tiempo preguntándole eso a Dios, pero ¿por qué? ¿Y por qué pasó esto? ¿Y por qué Dios permitió eso? Nada te va a consolar si preguntas eso. Nada va a cambiar en tu vida si usted se enfoca en eso. ¿Sí me estoy explicando? Esta pregunta de por qué es la naturaleza humana y todos nos hacemos esa pregunta. ¿Sí? Tenemos la idea errónea de que si entendemos la razón de nuestro dolor, entonces todo va a ser más fácil. O sea, la gente piensa, solo que me diga por qué. No estará listo para el por qué. Si Dios te dice el por qué, ¿te vas a enojar con Dios? Yo no soy eso. Sí, sí eres eso, por eso estoy permitiendo eso. Para que solamente así puedo quebrar tu autosuficiencia o tu orgullo.
¿Andas enojado conmigo o qué, Señor? O sea, Dios no te responde el por qué porque no estás listo para el por qué. Además, Dios no nos debe una explicación. La gente piensa que Dios nos debe una explicación. De hecho, hay gente que se enoja con Dios. Una vez vi un libro que decía, ahí en Sambors creo decía, ¿enojado con Dios? Es como el colmo, ¿no? Enojarte con Dios. Esta es la verdad. No necesitas la explicación del por qué. Necesitas la fuerza de Dios. Necesitas su presencia. No necesitas su explicación. Lo que necesitas es el Salvador. No necesitas una explicación, necesitas consuelo y apoyo. Entonces, ¿por qué esa persona se fue de mi vida? ¿Por qué me prometieron eso y nunca llegó? ¿Por qué esa persona me lastimó? ¿Por qué perdí mi trabajo? ¿Por qué murió fulano de tal? ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué Dios no me da una pareja finalmente? O sea, ¿por qué y por qué y por qué? Ese no es el tema, pero es donde estamos atorados siempre. Todo mundo está en eso. ¿Por qué? Los hijos pueden conocer de Dios, pero se van a apartar de Dios si los papás no les enseñan que es incorrecto preguntarle a Dios el por qué. Lo puedes preguntar una vez, pero mejor pregúntele qué quieres que aprenda de esto. Es que cada vez que usted pregunta por qué, dele, pero está perdiendo tiempo. Corte mejor esa pregunta. Atención, iglesia. He estado estudiando, esto es revelador. He estado estudiando el por qué por más de 30 años. Y aquí está la respuesta que finalmente hoy, el 2 de marzo del 2025 voy a dar. Después de 30 años de estudio, cientos de horas de el por qué. Y la respuesta es, no lo sé. Esa es la respuesta, no lo sé. No lo sé. Y nunca lo sabré porque no soy Dios. Y no hay una respuesta general. Usted tampoco lo sabe. Ningún psicólogo lo sabe. Ni Walter Mercado lo sabe. Nadie lo sabe, es puro cuento. Le van a sacar dinero nada más. Simplemente nunca vas a entender las cosas hasta que lleguemos al cielo. Entonces todo se va a aclarar allá. Y va a ser fascinante. Solo Dios sabe la respuesta de tu por qué. Y si no obtienes esa respuesta de inmediato, le sugiero que deje de preguntar eso inmediatamente y haga el compromiso de dejar de preguntar por qué. Hay una mujer que quiero mucho aquí, que vino de Arkansas, y ella llegó y los primeros años que llegó aquí ella decía, ¿y por qué? ¿Por qué me trajo Dios a esta ciudad? ¿Por qué Ciudad Juárez? ¿Dónde está el bosque de Ciudad Juárez? There's no trees, mija. No hay un bosque aquí. A mí me gusta ver cuando los atardeceres de Juárez. Y ahí atrás, cerca de la casa, hay una parte donde hay como algunas palmeras y salgo de vez en cuando a caminar. Y se ven las palmeras, se ve la montaña de leer la Biblia y luego enseguida se ve el sol así. Digo, híjole, nomás le falta la playa. O sea, se ve tan bonito, nomás le falta la playa. Si no obtienes una respuesta de inmediato, hay gente que sigue de todas maneras preguntando por qué. Deje de hacerlo porque eso solo prolonga tu dolor y acaba con tu fe. Preguntar por qué te aleja de Dios. Muchas veces, de hecho, nos enojamos contra Dios por las cosas que pasan. Entonces, muchas de esas cosas Dios no tiene la culpa. Por ejemplo, si decido subirme un paracaídas en Mazatlán o en una playa, los paracaídas que van jalados por una lancha. Me tocó ver un video donde se reventó la cuerda y la persona cayó en la zona hotelera. Gracias a Dios quedó colgando, ahora sí gracias a Dios, quedó colgando el paracaídas en un edificio como de 6 pisos y la persona quedó colgando de una de las antenas y pues ya nada más eran como unos 7 metros. Pues es mejor 7 a 50, ¿no? ¿O qué prefiere? No, que me deje caer de una vez. No, espéreme. Depende de la vida. Entonces, qué feo, Señor, que cortaste el cable de la lancha. No fue Dios. Fue el lanchero. Fue el lanchero, así, o la empresa. Digo, soy muy sofisticado, empresa, ¿verdad? Pero fue el lanchero que no puso una cuerda nueva. Y así pasó. Entonces, la culpa no fue de Dios. Sin embargo, mucha gente dice en los funerales, se nos adelantó.
Se nos adelantó. Dios se lo llevó. No, no siempre. Mucha gente no se la lleva a Dios, mucha gente se adelanta. ¿Se ha fijado en eso? Y se hace el comentario así, como cuando los hombres hacen carne asada y ponen el carbón. Ahí va, ¿verdad? Y ahí va agarrando, ahí va. Y como a los 7 minutos, ahí va. Así en los funerales, se nos adelantó, ¿verdad? Y Dios se lo llevó. O sea, son comentarios totalmente absurdos, pero en realidad eso sí nos van marcando. Y eso te daña a la larga. Satanás usa esa clase de razonamiento, el diablo, para producir amargura y coraje y apartarnos de Dios. El propósito, ¿sabe cuál es? Que te alejes de Dios. Qué curioso, ¿no? Qué coincidencia. Al perder una familia, un familiar, por una enfermedad o un accidente, no entendemos el por qué. Entonces, Job entiende esto y dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Esto es madurez en su máximo esplendor. La otra respuesta, usted dirá, pues se me hace muy sacrificado eso. Bueno, tome la opción B. ¿Cuál es la opción B? ¿Por qué Dios hizo eso? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquí? ¿Y por qué allá? Le va a ir muy mal. Justamente el dolor, el corazón quebrado, viene de esa interrogante. Porque no vamos a Dios para que Él nos sane. Voy a hablar de eso en un momento. Mire lo que dice Romanos 8, 38 al 39. Anótelo como referencia si gusta. Romanos 8. Estamos en Chihuahua, ¿verdad? 8, 38 al 39. Verso 38 dice, y estoy convencido, lo leemos juntos por favor, pero léalo así con compasión. Y estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. Punto número 2. Job no pecó ante Dios ni se enojó contra Él. Otra vez, Job no pecó ante Dios ni se enojó contra Él. En cambio, le expresó su angustia, sentimiento, dolor y amargura. ¿Sí? Le expresó. ¿Estamos? Primera de Pedro 5, 6 al 11. Sígame. Primera de Pedro 5 del 6 al 11. Así que humíllense ante el gran poder de Dios. Humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas las preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. Ve al verso 7. Dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. O sea, si alguien va a cuidar de ti es Dios. Mucha gente piensa que platicándole a una amiga o no sé, se va a sentir mejor. Hay gente que a mí me ha dicho, es que solo quiero desahogarme. Pues sí, pero imagínense si todo el mundo se desahogara conmigo. Ningún hombre puede restaurarte y sanarte. Quien hace eso es Dios directamente. Ayuda mucho en un grupo vida, por ejemplo, cuando en algún momento usted siente la confianza de expresar una necesidad, no tienes que abrir todo el tema y poner en mal a tu familia. En los grupos vida no jugamos a decir algo así como que, pues mi esposa me hace la vida de cuadritos, ayúdame a orar por ella porque es muy ingrata y esto y es otro. Ahí es un chisme y la estás acusando, eso no lo hacemos. Pero sí puedes decir, estoy teniendo necesidades en mi matrimonio, pueden ayudarme a orar. Eso sí es muy bueno porque ya no estás solo, te ayuda a un grupo, pero en tu soledad necesitas ir a Dios y hablar con Él. Otra vez, así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor.
Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Vea esto. Estén alerta. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. Job habló con sus amigos y sus amigos en realidad lo empezaron a juzgar. Lo que te está pasando es por algo has de haber hecho mal. No le ayudó. Algo has de haber hecho mal. Claro, ayuda a tener amigos, como dije ahorita en los grupos vida, pero en un momento de soledad necesitas en primer lugar aprender a ir a Dios. Una persona que está amargada, con enojo, con coraje, es una persona que no se va a acercar más a Dios. Al contrario, se va a alejar más a Dios. O va a seguir a Dios de lejos. Puede venir el domingo, pero va siguiendo a Dios de lejos. ¿Por qué? Esa distancia es precisamente su amargura, su enojo, su falta de perdón no tratados. Y eso es lo que está dañando tu vida. No juegue ese juego. Vaya a Dios y háblele todo lo que tenga que hablarle y decirle, allí en una recámara, solas con Dios, o en el carro, donde quiera. Entonces Job aprendió directamente a hablar con Dios. Aprenda eso, por favor. Todo se transforma hasta que abres la Biblia. Todo cambia hasta que abres la Biblia y comienzas a hablar con Dios. Si le dices a Dios cómo te sientes, en vez de estarle preguntando por qué y por qué y por qué, hay gente que dice, es que yo no siento a Dios, es que no hablas con Dios para sentir a Dios. Mucha gente dice, a ver, te voy a hablar, pero tengo que sentir a un temblorcito, a algo. Tengo que ver un ángel que baja. No sientes a Dios porque realmente no le has abierto tu corazón a Dios. Como no abre su corazón totalmente a Dios y confiesa sus errores y le dice cómo se siente y todas sus luchas, Dios nunca va a escuchar a una persona así. Las dos personas que estaban en la cruz a los lados, ¿recuerdan? Una persona le estaba reclame y reclame, a ver si eres el Hijo de Dios, bájanos. ¿Se fija que Dios no le contestó a esa persona? No le respondió nada, porque la persona estaba diciendo, a ver, ¿por qué estoy aquí? Si eres Dios, a ver, bájame de esta cruz, líbrame de esta muerte. Le estaba reclamando. Jesús ni siquiera le contestó. A quien le contestó fue a la otra persona que dijo, Señor, es justo que yo esté aquí, porque yo merezco esto. Ahora estamos hablando. Esa es una oración. Si usted no ha sentido a Dios hasta la fecha, es porque usted ha tenido la actitud del otro ladrón que está solo pidiendo, ¿y por qué? ¿Y por qué me pasó esto? ¿Y por qué aquí? ¿Por qué no te siento? Empiece mejor a decirle, Señor, yo soy esto, muéstrame quién soy. Pídale perdón por lo que necesita pedirle perdón. Reconozca sus fallas. No es malo, es el inicio de la sanidad. Eso es una queja. La queja viene del enojo con Dios y la queja produce más enojo con Dios. Hay gente que se vuelve muy cínica. Yo he hecho comentarios muy cínicos ante Dios. A ver, Señor, ¿de qué forma vas a acabar con mi vida hoy? No sé, ya es que así funcionas, ¿verdad? Pero tengo que aceptarlo, así es. Estás muy ocupado con otra gente que sí amas. Estás muy ocupado allá con Rusia y con Ucrania y acá ni me haces caso. Pero bueno, sé que así es, Señor. Amén. Esa fue tu oración. Esa es una oración de queja. Esa no es fe. Sabía que la queja viene de la falta de fe. Entonces, cuando hablamos con Dios, todo comienza a cambiar. Esto puede sorprenderle, pero escuche bien esto. Dios sí sabe cómo manejar tu frustración, tu dolor, tu enojo. Dios sí sabe manejarlo bien. ¿Por qué? Porque Él te lo dio. Ningún psicólogo conoce a fondo tu corazón. Dios sí. Dios sí puede manejar todas tus emociones. Dios puede manejar tu carácter, tu temperamento, tu dolor, tu quebranto. Dios puede trabajarlo cuando vas y hablas con Él. ¿Por qué? Porque Él te lo dio. Lo difícil en la familia de una persona, por ejemplo, que se enferma, una persona que está enferma, lo complicado no es nomás la enfermedad. Son las actitudes de la persona. Son las actitudes que tiene esa persona de que quiere hacer tal o cual cosa. Hay familias que me han platicado que tiene por ejemplo, la persona neumonía muy fuerte, pero la persona ya quiere levantarse a bolear sus zapatos, o quiere levantarse a pintar un cuarto, o quiere hacer tal o cual cosa. Entonces, es muy complicado la actitud más que el mismo problema o la enfermedad. ¿Se ha fijado en eso? Entonces,
usted que es menor de 60 años o 65 años, o si es mayor, pues también aplica. Pero trabaje en su carácter y en sus actitudes de ese tipo, porque con el tiempo se van a agravar y va a ser muy complicado. Una mamá que no trabajó en su actitud arrogante de no reconocer sus errores, cuando sea abuelita, va a ser muy complicado. El papá que nunca aprendió a ser humilde y reconocer que se equivocó y pedir perdón, que no sabe pedir perdón, cuando sea abuelo o bisabuelo, va a ser bien complicado. ¿Por qué? Porque se va aumentando esa actitud. Entonces, mire lo que dice, vámonos a Job 1:8. ¿Te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. A Job, siendo así, le pasó eso. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Muchas cosas. La principal. A Job le sucedió algo extremo. Y sí, al principio él sí cuestionó a Dios. Sí cuestionó a Dios. En los primeros 37 capítulos de Job, él está preguntando ¿por qué? Y se está justificándose él. Pero en el capítulo 38 de Job, él deja de preguntar por qué. Y entonces entra Dios directamente y le dice, bueno, ahora voy a hablar yo, Job. Por favor, siéntate y déjame explicarte algunas cosas. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice el universo? Así le pregunta. ¿Puedes explicar la ley de la gravedad? ¿Puedes explicarme cómo detuve, le puse límites a los mares para que no se salieran de su lugar? Lo que le está diciendo Dios es, ¿de qué me estás cuestionando? ¿Quién eres tú para cuestionarme? ¿Estabas tú cuando dan a luz los cervatillos de la pradera? ¿Te ha tocado ver a los grandes monstruos marinos moverse? ¿Quién eres tú para cuestionar? Y usa capítulos completos Dios, donde le hace tantas preguntas y Job empieza a entender las cosas de una manera muy distinta. Cuando preguntamos por qué y por qué y por qué, en realidad estamos siendo como niños muy necios. Al final Job llega a esta conclusión, sígame. Job 42, versos 2 al 3 y el 6 también. Dice, sé que todo lo puedes y que nada puede detenerte. Tú preguntaste, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? O sea, Dios le preguntó eso y mire cómo responde Job. Soy yo. Y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada. ¿Me está siguiendo? Cosas demasiado maravillosas para mí. Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Esa es la actitud que podemos tomar desde un principio. ¿Cuánto tiempo quiere prolongar su dolor y frustración y quebranto y amargura y enojo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo quiere mantenerse lejos de Dios y molesto con Dios? Usted decide. Esta es la respuesta que le estoy enseñando cómo hacerle. Mejor hable con Dios abiertamente, reconozca su culpabilidad, su responsabilidad. Y al final, si no alcanza a reconocer eso, dígale, pues no entiendo, pero ¿sabes qué? Todo lo que haces es correcto, Señor, aunque no lo entienda. Porque hay tanta arrogancia en el ser humano actualmente, por tanto conocimiento, cursos y tantas cosas, que el ser humano toma la actitud de, a ver, Señor, ven, explícame por qué esto y esto y esto y esto. Dios no va a venir, sí, mira, discúlpame, es que, se me pasó decirte. Dios no funciona así. ¿Quién somos nosotros para cuestionar y preguntar a Dios así? Job decidió hablar con el Señor. Si se hubiera quedado lamentándose y quejándose en su dolor, nunca hubiera escuchado la voz de Dios. De hecho, hubiera muerto sin escuchar y ser restaurado. Entonces,
¿Qué verdades bíblicas debemos aprender de la vida de Job para nuestras etapas de dolor y angustia? Me voy rápido. ¿Por qué Dios permite dolor en mi vida? ¿Puede decir conmigo eso? ¿Por qué Dios permite dolor en mi vida? Muy rápido, 4 puntos. Inciso A. Dios usa el dolor. ¿Está conmigo? Dios usa el dolor para que seas más como Cristo. Dios usa el dolor para que seas más como Cristo. Cada dolor en tu vida es una oportunidad para crecer en carácter. No se ponga en un rincón a llorar, eso no le va a ayudar en nada. ¿Cómo aprendes a amar cuando no te sientes amado? ¿Cómo aprendes a estar alegre cuando estás en un duelo? ¿Cómo aprendes a tener paz cuando todo es un caos? ¿Cómo se le hace para tener paciencia cuando hay impaciencia, cuando no tienes paciencia? Aprendes todo eso, escuche bien, aprendes con la gracia de Dios cuando estás pasando por un dolor. Cuando pasas por una etapa difícil es donde valoras y aprendes todo esto. Tienes que decidir si vas a permitirle el dolor que te madure o que sea de piedra de tropiezo para tu vida. O sea, el dolor es para madurarte y que recapacites cómo decidiste por aquello. Que son consecuencias que estamos recibiendo. El dolor es maravilloso en el sentido, no digo que dele gracias a Dios por el dolor y dame más dolor, Señor. No estoy hablando de eso. Pero es una oportunidad maravillosa para reconocer dónde me equivoqué. ¿Qué he hecho equivocadamente? Allí entonces empieza una sanidad maravillosa de parte de Dios. ¿Quieres ser restaurado por Dios? Reconozca su responsabilidad. Y si usted piensa que no tuvo responsabilidad, pregúntele a Dios. Señor, ¿y yo tuve algo que ver en eso? Pregúntele a Dios. Luego vaya a la Biblia. Hable con Dios. Póngase en un lugar en silencio y hable con Dios. Pregúntele a Dios algo así. ¿Esto que me está pasando, yo tuve algo que ver? ¿Dónde me equivoqué? Muéstrame. Agarra una hoja y un lápiz o pluma. Y espere ahí en silencio y vuelva a preguntarle a Dios. ¿Cree que Dios le va a empezar a dictar? Sí. Dios le va a empezar a decir. Ahí se va a dar cuenta, si usted batalla para creer en Dios, ahí Dios le va a empezar a traer pensamientos bien claros de eso. Si eres parte de la familia de Dios y ya tiene una relación con el Señor, así es como va a crecer. Eso le pasa a todos, solo que sin propósito. O sea, la gente afuera tiene muchísimos problemas, pero no están creciendo, solamente se están amargando. Por eso la gente de 60, 70, 80 años dicen, pues es que la vida es amargura, es dolor, es quebranto, etcétera. Pues sí, precisamente eso pasa porque están sufriendo sin un propósito. Jesucristo aprendió a través del dolor la obediencia. Inciso B. Muchas veces Dios usa el dolor para protegerte y guardarte. ¿Se ha fijado en eso? Muchas veces Dios usa el dolor para protegerte y guardarte. Voy a decir algo muy extremo. Tal vez usted no esté de acuerdo, pero eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice Dios. No voy a mostrar el texto, solo la referencia, si quiere anótelo. En Isaías 57, versos 1 al 3 creo, por ahí. Dice algo muy importante. ¿Por qué muere una persona justa? ¿Por qué muere una buena persona? Porque hay gente que muere a edad más temprana que otra. ¿Por qué pasa eso? Siempre nos preguntamos, ¿pero por qué si era un niño, una niña, era un adolescente, era un joven o era una mujer recién casada? ¿Por qué pasa esa situación? En Isaías 57 Dios dice que no entendemos que muchas veces la persona muere antes, no por irresponsabilidad de la persona, estoy hablando de algo que la persona no tuvo nada que ver. Se cayó el avión, alguien llegó, le chocó y murió. O sea, que la persona no es que andaba a exceso de velocidad, no es que cuando un joven choca y se mata porque va bien fuerte, bueno, ese no es Dios, ese es el joven o la joven, ¿sí? Que va bien recio, esa es culpa de ella. Curiosamente los papás dicen, ¿por qué? Pues porque iba a exceso de velocidad, por eso. Pero cuando esa persona que va a exceso de velocidad choca con otra jovencita de 20 años, que venía de la iglesia, de una reunión con jóvenes, y se pasó en verde, pero esta criatura no alcanzó a frenar, iba a exceso de velocidad, chocó y la mató. ¿Por qué Dios permite eso? ¿Puede evitar Dios eso? ¿Tiene el poder para hacerlo? Sí, claro que sí lo tiene. Pero Dios nos dio algo que se llama libre decisión.
Si así fuera, entonces no seríamos seres humanos, seríamos robots. ¿Qué vas a hacer? Voy a orar y buscar a Dios. Como robots. No somos robots. Tenemos libre decisión. No tengo por qué ir a la iglesia, ni creo en Dios, ni nada de eso. Libre decisión. Dios sigue amando. Imagínense que Dios ponga el sol solamente para los que lo buscan. Está lloviendo y enseguida la gente así bien padre con el solecito y todo. Tú bien frío y lloviendo. Pues es que no crees en Dios. Mira, vente al sol, acá está bien padre. Y a donde te mueves te sigue una nube lloviendo todo el tiempo. Imagínense que fuera así. Dios pone el sol por amor para todos. Pero la gente lo malentiende. Es que Dios te ama. Dios te permite la capacidad para salir y trabajar y estudiar y emprender y todo eso. Entonces, el dolor a veces te protege de un daño mayor. Dice Isaías 57 dice que no sabes que hay gente que muere porque más adelante iba a venir una etapa de dolor increíblemente difícil. Por eso a veces Dios permite eso. Por ejemplo, una fiebre es alerta de una infección que tienes que tratar. Es un pequeño dolor, pero es una enfermedad que puede amenazar tu vida. El dolor emocional significa que cuando usted siente coraje, amargura, resentimiento, frustración, depresión. La depresión no es una enfermedad, ¿eh? Mucha gente piensa que la depresión es una enfermedad que te da. No. Dios dice que la depresión es el resultado de dejar tus emociones al aire libre, darle rienda suelta al enojo, falta de perdón y todo lo demás. Entonces, Dios te está alejando del peligro. A veces usa el dolor o etapas difíciles precisamente para ayudarte a entender que Él puede sanarte, Él puede fortalecerte. Dios no está enojado con usted. Dios te ama, de hecho, Él quiere sanar tu dolor. Amén. Piensa en la historia de José, le fue bien mal por 30, 40 años. Le fue muy mal. Lo rechazaron sus hermanos, lo vendieron como esclavo, llegó a Egipto y ya cuando iba más o menos bien, lo acusaron de algo que él no hizo y luego lo metieron a la cárcel. ¿Qué pasó con todos esos años y con los sueños que Dios le había dado? Es que precisamente no vamos a entender que él confió en Dios y Dios estaba trabajando en su dolor mientras él pasaba por esas etapas. Inciso C, último. Si eres humilde y buscas su rostro, el dolor profundizará y madurará ¿qué? Tu amor por Dios y por los que te rodean. Ese es el gran beneficio de buscar a Dios. Si eres humilde, o sea, si reconoces que no tienes por qué exigir nada, si eres humilde y buscas el rostro de Dios, el dolor se va a profundizar, o sea, sí, pero va a madurar tu amor por Dios y por los demás. ¿Sabía que el dolor te ayuda a ser sensible al sufrimiento de los demás? Cuando tú pasaste por algo y realmente te das cuenta, por ejemplo, un hombre que reconoce que ha sido egoísta con su esposa, no se va a dar cuenta hasta que no va a valorar a su esposa, ese hombre, hasta que vea que tanto ella lo ha amado y lo ha cuidado y se ha esforzado por eso. Pero es el dolor el que le va a ayudar a ese hombre a ver cuánto necesita de su esposa y cuánto ha sido no amoroso con su esposa. Es el dolor lo que te permite darte cuenta de eso. Un hijo cuando está lejos enfrentando problemas serios es cuando realmente valora cómo en casa tenía cosas que ahora no tiene. Dios en realidad permite etapas de dolor porque quiere hacerte sensible a la necesidad de los que te rodean. ¿Se ha fijado que somos muy insensibles? Por ejemplo, cuando vamos en un crucero y alguna niña chiquita anda haciendo malabares y buscando dinero, se nos arruga el corazón bien feo. De veras uno quisiera poder adoptar a esa niña, poder adoptar a esa familia, ponerles una casa, ayudarles trabajo. Uno quisiera hacer eso. No puedes. Y yo siento bien feo cuando no traigo una sola moneda, ni un billete, nada. Me siento tan mal. Procuro siempre dar. Pero me parte el alma ver eso. Yo digo, podría ser mi hija. O podría yo haber sido ese niño que anda allí en el crucero. Podríamos ser nosotros. Sin embargo, hay gente que está frustrada porque no pudo cambiar su carro, porque no pudo ir de vacaciones, o porque se descompuso el aire, o se descompuso aquello.
Cuando hay gente que anda en la calle apenas luchando para llevarse un pan a la boca. O sea, no tenemos yen en base a eso nosotros. El dolor te permite valorar y reconocer. Una mujer sabia me dijo una vez cuando yo tenía 20 años, tenía 1 año yendo a la iglesia. Y me dijo, es que tú consigues dinero más rápido que todos los muchachos que están aquí. Tú trabajas con tu papá, tú vendes carros, tú vendes casas. A los 20 años tú tienes manera de hacer actividades donde generas economía rápido y entonces pues avanzas rápido. Pero los jóvenes de aquí, de este grupo, no. Ellos no tienen tu posibilidad. Yo dije, sí es cierto, sí es cierto. Y así quedó. Años más adelante, cuando yo tenía mi negocio, teníamos nuestro negocio, mi esposa y yo no sabía por dónde Dios me iba a pasar. Pero de tener carros seminuevos y poder viajar 3, 4 veces al año, o 2 veces, no sé, viajar un mes completo, tener una economía muy sólida. Dios me pasó por un proceso que yo no me esperaba. Y yo decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué tuve que pasar por esta necesidad económica tan fuerte? ¿Por qué no puedo tener ambas cosas? En mi caso particular, no quiere decir que sea el suyo, O sea, Dios no está peleado con que tenga un negocio próspero y avance y tenga una casa mejor. Dios no está peleado con eso. Pero en mi caso particular, a mí, Dios tenía que pasarme por un proceso que se explica en Deuteronomio 8. Dice, yo necesité hacerte pasar hambre. Y yo tuve que pasarte por un proceso de humillación para enseñarte una verdad que tú no sabes, que no solo es material lo que tú necesitas, que no solo de pan vive el hombre, sino que me necesitas a mí. Y fueron 15 años de ese proceso, 15 años. Me di cuenta que no vas a valorar a Dios lo suficiente hasta que Dios no sea lo único que tienes. Cuando tenemos muchas más cosas, tenemos tanto que disfrutar, porque así somos. No estoy diciendo que sea malo tener cosas, no estoy diciendo eso, pero a veces pasamos por etapas de dolor que nos frustramos, pero es que Dios está purificando, Dios está limpiando nuestro corazón y nos está ayudando a valorar lo que no estamos valorando. ¿Me estoy explicando? A veces ponemos el matrimonio como el todo, ponemos el trabajo como todo, los hijos como el todo, la casa como el todo, el trabajo como todo. Nada de eso es así aún el matrimonio. Uno de los dos tal vez va a morir primero y va a ser muy doloroso. Y tal vez él o ella se van a quedar solos un tiempo. Mi abuelito perdió a su esposa cuando ella tenía 55 años de edad. Él murió a los 80, algo así. Yo dije, wow, 25 años solito. No debe ser fácil tener una vida así. Eso no es fácil. Así es que vamos a ir entrando en etapas difíciles. Pero ¿cómo vamos a responder a eso? ¿Con lo que sabemos? ¿Lo que nos enseñó Televisa, TV Azteca y Hollywood? No. Necesitamos ser redefinidos por el Señor. Y entender que el sufrimiento no es que Dios no te ame, ni que se olvidó de ti. Es que Él está esperando a que te vuelvas a Él con todo su corazón. Fíjense qué curioso. De hecho, tal vez va a ser un tema más adelante. Nosotros estamos esperando a que Dios nos responda en base a lo que le pedimos. Que me sane, que me dé una pareja, que me dé el trabajo, la casa, los hijos, o el viaje, o lo que sea. Estamos esperando que Dios nos conteste. Y Dios, por otro lado, está esperando que vengamos como Job y podamos decir, me arrepiento de estarte condicionando. Ayúdame, por favor. El dolor puede convertir a personas egoístas en personas compasivas. Así es que el dolor en sí
no siempre lo causa Dios. La mayoría de las veces son consecuencias nuestras. No le achaque a Dios eso. Y cuando Dios, sí, cuando hay dolor que no causamos nosotros, deje que ese dolor lo acerque a Dios honestamente. Arrodíllese ahí en su cama y dígale: Señor, no entiendo lo que me está pasando. Creo que no es justo. Yo traté bien a la persona, yo esto, yo aquello, sí. Pero ¿sabes qué? Eso es mi razonamiento. Enséñame, por favor. Imagínese un matrimonio hablando de esa forma. Típicamente ella le dice: no es justo que me trates así, Rodrigo Alejandro. Mira, Lorenza. No, muy feo, ¿verdad? Mira, Alejandra, a las mujeres. Ay, ¿por qué las mujeres Lorenza? Lencha y lencha, hombre, como quiera. Mira, yo no merezco ese trato. Yo tampoco lo merezco. Yo he estado siempre contigo. Yo también. Sí, procuro siempre lo mejor para ti. Yo también. Sáquelos de ahí. O sea, ahora resulta que siempre has procurado lo mejor. ¿Cuándo? Y empieza una plática absurda y tonta que nunca va a tener fin. Acuérdate, con la tía Titis el otro día, cuando quién sabe qué, el pavo, me diste la alita toda seca. Pues era una alota de pavo. Además te gustan las alitas, vos te la di. ¿Me la diste por eso? Sí, Cosiri. Porque sé que te encantan las alitas. No sabía, Cosiri. Y son discusiones y pláticas tan absurdas. Estoy hablando de algo muy tonto. Pero esa es la vida diaria de muchas parejas. A veces esos son los detonantes. Porque debajo de eso, o sea, si por la alita de pavo y todo eso hay problemas, imagínense en cosas ya más serias. Hay problemas serios. Dios no se ha olvidado de usted. Amén. Póngase de pie, por favor, un momentito. Esta historia la he contado algunas veces. Muchos la conocen ya. La recuerdo o la cuento por los nuevos. Había una mujer misionera, cristiana, que fue a la India como misionera y dio su vida en la India. Y plantó varias iglesias, enseñó a muchos niños. Y varios de esos niños ya inclusive eran pastores. O sea, hizo un trabajo muy bueno esta mujer de Dios. Pero después de 30 años en el campo misionero en la India, ella enfermó gravemente. Y estaba pasando por una etapa de mucho dolor, una enfermedad durísima. Y ella lloraba y lloraba y le decía a Dios: es que te di los mejores años de mi vida. ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué estoy pasando por esto? Y esa era su oración. Así duró algunos 2, 3 semanas, un mes. Hasta que en un momento ella comenzó a hablar con Dios, ya no preguntando el por qué, sino cambió la pregunta y dijo: ¿para qué? Hay una gran diferencia. Ella dijo: ¿para qué estás permitiendo esto? ¿Qué quieres enseñarme? Y Dios le dijo: aquí cerca está un orfebre. Ve y visítelo, ahí te voy a explicar lo que te quiero enseñar. Y efectivamente ella fue, como pudo, se movió hasta ese lugar. Y allí vio cómo estaba el orfebre trabajando. Dice: es que soy fulana de tal. Sí sé quién es usted. Dice: es que vengo a ver el proceso de purificación del oro. Me permite ver un poquito aquí, no le voy a estorbar, solo quiero ver cómo trabajan el oro. Está bien, mire, siéntese. Ya le trajo un banquito y así muy rústico estaba el orfebre allá en la India. Y estaba un cazo hirviendo así con el fuego a todo lo que da. Y echó unas piedras. Primero, puras piedras así. Después de un ratito se empezó a fundir aquello. Y entonces él empezó a sacar, cuando se hizo algo líquido totalmente, sacó una capa de arriba y lo iba tirando en un depósito.
y lo iba tirando, y ella se levanta y le dice: ¿eso que está quitando qué es? Esto se le llama escoria, es lo que no es oro, esto es lo que hace que el oro no tenga valor. Muy bien, se vuelve a sentar. Luego le sube más al fuego y se va y dura otros 15 minutos y regresa y ya hay otra capa de escoria arriba, negro. Y llega el orfebre y empieza a retirar todo eso. Y entonces la mujer se levanta y dice: ¿salió más escoria? Dice: sí, mire, todo esto no permite que sea oro de buena calidad. Y se vuelve a sentar. Entonces ella empezó a ver su vida como si fuera esas piedras dentro de ese caso, porque ella se sentía que estaba en el fuego de la prueba por la enfermedad que tenía. Regresa una tercera vez, retira más escoria y le vuelve a subir al fuego todavía, y se vuelve a ir, y aquella mujer ya no preguntó nada, ya no dijo nada. En ese tiempo ella había sabido que familiares muy amados habían muerto acá en Estados Unidos. Entonces ella estaba recordando toda su vida y todo eso, y ve que regresa otra vez y ella sigue llorando. Y entonces él quita más escoria y se va, y así 3 veces más regresó, hasta que la 7ª vez que regresa aquel hombre, ella se pone de pie con su bastón porque apenas podía caminar, y se acerca y le dice: joven, ¿hasta cuándo va a dejar en paz ese pobre oro? Ella viendo su vida siendo probada por la enfermedad, dice: ¿hasta cuándo lo va a dejar en paz? Así con lágrimas. El muchacho se asustó al verla llorar. Dice: es que todavía no está listo. Dice: ¿pero hasta cuándo entonces? Y la respuesta que le dio cambió su perspectiva completamente. Dice: me doy cuenta que el oro ya está listo cuando se puede reflejar mi rostro en la superficie del oro. Allí es cuando ya está listo el oro. Dios quiere reflejar su rostro en tu vida. Dios quiere que la gente te vea y diga: esa mujer tiene algo. Antes era esto, pero está cambiando. Qué increíble es cuando una mamá dice: mi hijo siempre buscó a Dios y era esto, pero algo está pasando en este muchacho. Mi esposa era así, me regañaba, era autoritaria o no sé, se deprimía, pero algo pasó desde un día que fue a un lugar y ahí empezó a aprender que Dios era alguien especial en su vida. Dios quiere reflejar su rostro en tu vida. A veces reflejamos al diablo, pero Dios quiere reflejar su rostro. La vida cristiana es aprender a que Dios vaya quitando la escoria y vaya purificando y limpiando, y cada vez más la gente va a ir viendo el carácter de Dios en tu corazón, en tu manera de hablar, en tu manera de pensar, en tu forma de actuar. Puedes tener un corazón roto, pero Dios quiere darte una vida restaurada. Ya le expliqué el qué, el cómo, el cuándo y el dónde. Oremos. Voy a pedirle que me siga en oración ahí donde está. Si usted ha entendido que necesita entrar a este proceso de restauración con Dios, esta serie es para eso, para ayudarle a ser restaurado y sanado. Porque ¿quién no necesita que su corazón sea restaurado? ¿Quién no necesita que Dios quite escoria de su vida? Todos tenemos siempre algo de escoria. Puede orar conmigo si usted gusta. Señor Dios, en esta tarde, Señor, me he dado cuenta, Señor, que he hecho las preguntas equivocadas. Aun cuando yo he cosechado lo que he sembrado, te he culpado a ti de muchas cosas, Señor. Te he cuestionado y me ha dado tristeza y vacío el sentirme que no me escuchas, que no me respondes. Tú conoces todo de mí. Tú conoces todo lo que he pasado, lo que he vivido.
Tú sabes quién soy yo perfectamente. Soy yo quien no sé quién eres tú realmente. Por eso en esta tarde te invito que vengas a mi vida. Te pido perdón por las cosas que te he exigido o por las actitudes que he tenido acerca de ti. Perdona mi autosuficiencia, perdona mi arrogancia, las veces en que te he exigido cosas. A veces he orado y dejo de orar porque no me has dado lo que te pido, como una forma de decepción de que la oración no funciona. Pero hoy entiendo que la oración entonces no es para que me des todo lo que yo te pida. De hecho, te agradezco por no darme todo lo que yo te he pedido. Me echarías a perder. Yo no le puedo dar todo a mis hijos porque los echaría a perder. Perdóname, Señor, por preguntarte por qué y por qué, de mil formas. Hoy me arrepiento de eso. Genuinamente me arrepiento y te pido perdón por eso. No me debes una explicación, sin embargo yo te la he pedido y me he decepcionado a veces de ti incluso. Te suplico que me perdones y te entrego todas las actitudes equivocadas en mí, Señor. Por favor, toma mi corazón y quiébralo, Señor. Quiebra toda la dureza que hay en él. Quiebra lo que necesites quebrar en mi corazón, porque yo no quiero seguir viviendo así. Hoy entendí que te necesito más que nunca. Yo no quiero enfrentar el dolor en este mundo solo o sola. En medio de todo lo que he vivido y me ha pasado, Señor, hoy quiero agradecerte porque hasta aquí me has dado vida. Hoy quiero agradecerte porque hasta aquí me has guardado. Reconozco que lo que tengo, pues yo me he esforzado, pero tú eres quien me ha dado vida y el privilegio para estudiar y desarrollar y la capacidad intelectual para hacerlo. Perdóname si en algún momento he pensado que yo he hecho lo que tengo solo por mis fuerzas. De veras te agradezco mucho por este día, porque has quebrado hoy actitudes en mí, Señor, mentiras que había creído, cosas que había pensado que así eran. Hoy me arrepiento de todo eso y te suplico que en este momento tomes mi quebranto. Vamos, iglesia, ore conmigo. Toma mi quebranto, toma mi corazón en este momento. Tú conoces si estoy enfermo o enferma. Hoy vengo delante de ti a presentarte mi enfermedad una vez más. Haz con mi enfermedad lo que tú quieras. Si es un medio, si es una consecuencia mía, está bien. Solo te pido que si tú quieres me sanes. Pero si tú vas a usar esta enfermedad para enseñarme valores espirituales que no aprendería en mi autosuficiencia estando sano, está bien que se haga tu voluntad. Pero yo te voy a buscar enfermo o sano. Señor, te entrego mi situación familiar. Tú conoces a mi familia, a mis hijos, mi pareja, mis hermanos, hermanas. Tú sabes si hay algo no perdonado, sabes si hay rencor, sabes si hay mala relación. Perdóname si he juzgado a un familiar. Perdóname si tengo bajo la lupa a mi mamá, a mi papá, a mis hijos, a mi esposa o a mi esposo. Perdóname si los tengo bajo la lupa.
solo observando sus errores, cuando yo tengo muchos. Te pido que restaures mi corazón primero. Enséñame a pedir perdón. Enséñame a pedir perdón. ¿Cómo puedo recibir perdón tuyo y no saber pedir perdón a la gente? A mi esposa, a mi esposo, a la gente que me rodea. Enséñame a ser perdonador. Enséñame a perdonar. Enséñame a saber perdonar y no tener en mi mente lo que me hicieron, porque eso me va a crear amargura. Perdona por favor las palabras que he hablado que han lastimado a la gente, levantando mi bandera de que así soy yo, directo o directa. Señor, perdóname porque he usado la sinceridad, según yo, para dañar a la gente que me rodea. Y no he cuidado lo que hablo, no he cuidado lo que digo, o aún lo que pienso. Perdóname porque he lastimado a la gente que he dicho que amo. Yo he dicho que les amo, pero a veces les he lastimado. Eso no me checa. Ahora sé que es por mi egoísmo y porque mi naturaleza así es, pero te pido que me ayudes a ser redefinido por ti. Transforma ese egoísmo, esa arrogancia mía, Señor. Transforma mi carácter y ayúdame a bendecir a mi familia. Por favor, sana mi familia, Señor. Dígale, vamos, sana mi matrimonio. Pero comienza conmigo. Comienza conmigo. Enséñame a amar incondicionalmente. Enséñame a perdonar incondicionalmente. Ayúdame a no llevar cuenta de lo que la gente me hace o me ofende. A no guardar resentimiento por lo que me han hecho. En este momento, yo decido perdonar a quien me ha lastimado, Señor. Tú sabes quiénes son. Yo decido, me comprometo contigo a perdonar, a dar un perdón absoluto y total. Renueva, Señor, mi corazón, por favor. Renueva mi corazón, por favor. Te necesito más que nunca, Señor. Sé quién eres y conozco tu palabra, pero necesito un corazón no egoísta, un corazón más como el tuyo, Señor. Quiebra en mí todo aquello que te estorba, por favor. Ven y abrázame, Señor. Dígale ahí donde está. Ven y abrázame, Señor. Tú sabes cuánto me he equivocado. Pero hoy, como tu palabra, hoy corro a ti y te suplico de tu perdón, de tu fortaleza. Límpiame de toda maldad, purifícame. Decido ya no seguir tomando en cuenta y recordando lo que me han hecho. Decido perdonar. Ayúdame a perdonar. Confieso todo ese pecado y te pido que me ayudes. Mi esperanza, Señor, ya no la voy a poner en mí, porque no soy nadie, no soy suficiente. Me quedo muy corto, muy corta. Hoy decido poner mi esperanza en ti, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.